Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Cordero y como siempre me gustaría reflexionar contigo acerca de temas de gestión organizacional, liderazgo, gestión de procesos, cultura organizacional, sistemas o personas. Y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de competencias, de las competencias de las personas, de qué tan somos o no somos competentes. Utilizaremos una definición de las normas ISO, pero le agregaremos dos puntos más. Le agregaremos la actitud de Víctor Kepper y le agregaremos también los estados de ánimo de Fernando Flores, Maturana, Echeverría. Así que vamos a ver cómo sale esta mezcolanza de todos los temas que voy a abordar. No estoy presentando nada nuevo, sino que más bien estoy juntando y haciéndome cargo de algo que veo en las organizaciones y a ver si lo puedo presentar como un hilo conductor. Así que bienvenido, muchas gracias y nos vemos en esta pequeña reflexión organizacional. Esta reflexión nace de lo que hemos venido conversando hace un tiempo, que tiene que ver con liderazgo coherente, consciente, asociado a tres aspectos interesantes: lo ético, la autoridad y la competencia del líder. Hoy día me gustaría hablar acerca de la competencia, que fue lo que te dije al principio. Entonces, para hacernos cargo de liderazgo vamos a hablar primero de lo ético, de la autoridad, pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente de la competencia. Así que bienvenido y bienvenida. Si te dijeran si eres o no eres competente en tu trabajo, si postularas y estuvieras en un proceso de selección para un nuevo empleo y te preguntaran cuáles son tus competencias de liderazgo, ¿qué contestarías? ¿Conoces una definición asociada al concepto de competencia? Cuando, por ejemplo, tú llevas a una persona a tu casa a hacer un trabajo y dices, oye, esta persona es competente, este maestro, este técnico es competente o no es competente, ¿acerca de qué te refieres? ¿Acerca de qué nos referimos cuando hablamos de competencia? Bueno, las normas ISO, y específicamente hay una definición que está en la ISO 9001, en la ISO 9000, define como competencia como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr resultados previstos o resultados esperados. Interesante, ¿no? ¿Qué habilidades tienes hoy día en tu trabajo para ser competente? ¿Cuáles son los conocimientos que tienes? No me gustaría desarrollar esos dos puntos en particular, pero sí lo que me gustaría es, por lo menos los voy a delinear, porque después creo que es importante hacerlos en otro video, porque son de un rollo mayor. Pero cuando te dicen cuáles son las habilidades, ¿de qué hablamos? Yo creo que hay ciertas habilidades, técnicas, manuales, pero yo veo que en el ámbito del liderazgo hay 4 habilidades específicas: la habilidad de observación, la habilidad de escucha activa, habilidades dialógicas y habilidades emocionales. La de observación es para poder ver como líder cómo eres capaz de comprender, ¿cierto?, las motivaciones de tu equipo. Observas desde fuera, es lo que hace un entrenador de fútbol cuando ve cómo desde fuera están sus jugadores entrenando, ¿cierto?, se están preparando para el partido. Las habilidades dialógicas tendrían que ver con la capacidad que tienes de poder negociar, llegar a acuerdos, consensuar con otros. Las habilidades emocionales las conocemos, creo que todos hemos estudiado o las hemos visto acerca de asertividad, empatía, ¿cierto?, del gran maestro Daniel Goleman. Y las habilidades de escucha activa, que hay un libro maravilloso, 2 libros, el tomo 1 y tomo 2 de Echeverría, bueno, también lo establece Maturana y Flores, el tema de la escucha activa, de escuchar al otro. La pregunta que yo hago a veces en talleres es, ¿me escucho o escucho al otro? ¿Y conocimientos cuáles serían? Yo creo que 3 hay: conocimientos técnicos, conocimientos tácticos y conocimientos estratégicos de tu trabajo para ser competente. Podemos discrepar o no, pero yo creo que en el liderazgo una persona es competente en el ámbito del conocimiento técnico del trabajo a través de tener conocimientos, ¿cierto?, básicos o referenciales de lo que hacen sus equipos de trabajo. Distinto sería, por ejemplo, en el caso de la serie de New Amsterdam, ¿cierto?, el Dr. Max Goodwin, que él tiene conocimiento técnico de lo que hace y apoya a su equipo. Eso también podría ser importante, pero no necesariamente todo lo vamos a poder conseguir.
conocimiento estratégico para organizar las tareas que hay que hacer y conocimiento táctico, ¿cierto? Para saber qué tareas tengo que hacer. Entonces ahí hay un tema importante. Entonces pregúntate, reflexiona, ¿cuáles son las competencias que tengo en cuanto a habilidades y conocimientos para ser un líder? ¿Cuáles son las que tengo que fortalecer? Y ahí también podemos caer en una trampa, ¿no? Que yo lo he conversado cuando hago clases o acompaño a personas en este proceso. ¿Y cuál es esa trampa? ¿Cuál es el referente de liderazgo? ¿Frente a qué tipo de liderazgo o cómo yo me veo a mí mismo como líder y las competencias que puedo tener para el caso? Entonces vamos a tener que trabajar eso o vamos a tener que analizarlo, ¿cierto? Cuando estemos a punto de empezar a analizar nuestras competencias. Pero a esas competencias les vamos a agregar ahora dos cosas más. Así que sigamos avanzando en esta reflexión. Nos vemos. Ahora, como diría Víctor Kepper, un español que lo encuentro de la hostia con respecto a cómo presenta lo que yo voy a hablar ahora, el mérito es de él, yo simplemente lo voy a alinear con lo que estoy presentando. ¿Sirve de todas maneras ser competente? ¿Es lo único importante ser competente en cuanto a habilidades o conocimientos? Bueno, Víctor Kepper nos dice que además hay que multiplicar la habilidad más el conocimiento por la actitud. Si quieres ver el video, es espectacular, porque habla de cómo tener actitud o no y cuánto vale, ¿cierto?, la actitud. No voy a desarrollar eso porque eso es de él y es un mérito de él, pero sí yo quiero tomar la actitud en virtud de dos cosas. O un mismo tema abordado de dos maneras. Para mí la actitud tiene que ver con la motivación. ¿Qué tan motivado estoy? Y en eso veo que hay dos tipos de motivaciones, ya basado en otro autor, que es Daniel Pink, que habla sobre las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas. Entonces, ¿tu liderazgo está basado en qué? ¿Motivaciones extrínsecas? Como por ejemplo ser líder para demostrarle a los demás que eres súper, que eres bacán, que llegaste a ser líder, por lo tanto tienes un puesto gerencial o tienes un puesto de jefatura, por lo tanto tu motivación para tener una actitud, ¿cierto?, de líder y de empoderado tiene que ver con que otros te reconozcan. Tienes una motivación extrínseca porque quieres ser líder o aspiraste o aspiras a ser líder para poder tener mejores ingresos. Yo eso no lo cuestiono, yo creo que es válido. Cada uno tiene diferentes motivaciones y este humilde obrero de la gestión también ha tenido diferentes motivaciones. Pero también están las motivaciones intrínsecas. ¿Y cuáles son las intrínsecas? Son las motivaciones que tienen que ver con el interior de nosotros. Y tienen que ver con que yo quiero ser líder, estoy estudiando, estoy trabajando para ser líder, porque tiene directa relación con porque quiero aportar a los demás. Siento que el líder, estoy hablando como si yo pensara así, yo creo que el líder o el líder tiene que tener autoridad, entonces yo quiero ser líder porque quiero tener autoridad, pero no quiero tener autoridad para hablar golpeado, para mandar a los demás, sino quiero tener la autoridad para poder abrirle posibilidades a los otros. Eso tiene mucho que ver con la motivación intrínseca o la actitud de que el líder está para servir y no para ser servido. Entonces, la competencia de habilidades más conocimiento se debe multiplicar por la actitud y eso tiene que ver con una actitud que podríamos también hablar de una motivación ética. ¿Y cuál es esa motivación ética? Es hacer las cosas para ti, para estar bien contigo mismo, también para los demás y para aportar a la comunidad o al sistema de gestión donde estás desarrollándote. Entonces, ¿cuál es la actitud? Porque si tienes una motivación extrínseca como las que nombramos, quizá tu actitud va a ser, ¿cierto?, de violencia, va a ser una actitud autoritaria. En cambio, si tu actitud es ética, va a tener que ver entonces con colaboración, cooperación, apoyar a los demás. Como diría Max Goodwin, y perdón que siempre hable de él, una motivación, una actitud sería el cómo te puedo ayudar, ponerte a disposición de los otros. Habilidades más conocimiento multiplicado, nos dice don Víctor Kepper, por actitud. Y yo diría que esa actitud tiene que ver con una actitud o motivación ética para desarrollar lo que vamos a desarrollar. Sin embargo, mejor sin embargo,
Las habilidades más conocimientos, multiplicados por la actitud, me motivo, soy ético, pero creo que hay algo que abraza todo esto. Y Flores, Maturana y Echeverría lo han desarrollado maravillosamente bien. Y que yo estoy convencido de aquello, ¿no? Por eso los nombro, ¿cierto? Y es los estados de ánimo o las emociones. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Mis disculpas si no soy capaz de explicar como los maestros esto, pero lo voy a presentar como yo lo veo. Yo puedo tener habilidades y conocimientos. Quizás puedo tener una actitud, ¿cierto? Y una motivación ética para hacerlo. Pero hay algo también que me aborda, que me acompaña, que son los estados de ánimo en los que yo habito. Todos de una u otra manera habitamos en estados de ánimo. Estamos alegres, estamos tristes, ¿cierto? Podemos tener humor o un tono más bien melancólico, agradable o desagradable. Entonces los estados de ánimo tienen que ver con cómo nosotros a veces estamos o navegamos, ¿cierto? O permanecemos en el mundo en que estamos. Y estos estados de ánimo tienen que ver con las situaciones que nos pasan, con las vivencias que hemos tenido, con los diferentes roles. Si yo tengo un problema en mi casa, ¿cierto? Con mi familia, existe una alta probabilidad que ese estado de ánimo que me va a embargar un estado de ánimo de tristeza, melancolía, si he tenido alguna discusión fuerte con mi compañera, ¿cierto? Isabel, quizás vaya a tener, ¿cierto? Un estado de ánimo de tristeza y eso lo lleve también al trabajo. Eso de que los problemas de la pega se quedan en la pega y los problemas de la casa se quedan en la casa, mi padre siempre me lo decía porque él era supervisor. Hoy día yo no lo creo mucho, yo creo que existen diferentes roles y en esos roles que vamos desarrollando navegamos o vivimos en estados de ánimo. Por lo tanto, una de las capacidades que tengo que tener y que nos plantean muy bien, ¿cierto? Estos autores, es que tengo que hacerme consciente de estos estados de ánimo. Yo creo que no hay que negarlos. Tampoco hay que sentirse frustrado porque estoy en cierto estado de ánimo, sino que hay que buscar hacerse cargo, ¿cierto? O por lo menos estar consciente de ellos para saber cómo voy a actuar. Porque si me toca liderar un equipo, si tengo que motivar una tarea, pero la verdad que tengo problemas como los que ya mencioné, quizás el estado de ánimo que traiga me embargue. Porque además hay un tema importante. El estado de ánimo es algo que a veces no nos damos cuenta, es algo así planito. Y quizás los otros lo perciben. Es como cuando te ha pasado que tú llegas, ¿cierto?, a tu casa donde, por ejemplo, tu pareja y te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Tuviste algún problema con tu compañera o compañero de trabajo? ¿Por qué estás raro o rara? Eso es porque a veces nosotros no nos damos ni cuenta de los estados de ánimo en los que estamos habitando. Porque los estados de ánimo son como un permanente, ¿cierto?, estado en el que nos encontramos. La diferencia con las emociones, que son la rabia, ¿cierto?, la ira, la ansiedad, ¿cierto?, la alegría, es que las emociones, a diferencia de los estados de ánimo, aparecen rápidamente, se notan rápidamente. De hecho, nosotros mismos nos damos cuenta, porque esas emociones, ¿cierto?, es como cuando tengo rabia, ¿cierto?, o cuando tengo mucha alegría. Pero también son sensaciones, ¿cierto?, que la emoción es una sensación que aparece rápidamente, que nos aborda y después rápidamente desaparece y volvemos a nuestro estado de ánimo. Entonces la emoción nosotros también la captamos más fácilmente y los otros también la captan. Pero estados de ánimo o emociones es algo en que siempre nosotros estamos viviendo. Más bien diríamos los estados de ánimo. Entonces, para trabajar en posiciones de liderazgo, habilidades, conocimientos, actitud, pero también empezar a reconocer nuestros estados de ánimo. ¿Qué estados de ánimo, qué emociones, nos generan con los que trabajamos? Frustraciones, rabias, alegría, ansiedad, soberbia, colaboración, bien común. Entonces, ¿cuál es el punto? Actuamos de manera autoritaria, ¿cierto? Porque tenemos una actitud, ¿cierto?, para poder conseguir algo que me están pidiendo. Pero esa manera autoritaria tiene que ver con la emoción, con la ansiedad,
que me genera, con el estado de ánimo que me genera la situación en la que estoy viviendo. Entonces podremos tener muchas habilidades, conocimientos, magíster, cursos, coaching, todo lo que sea. Pero si no somos capaces de empezar a hacernos conscientes de esto que presento, y que todo lo pasamos, un servidor con los hijos también lo pasa cuando se me arrancan los estados de ánimo o las emociones por lo que sucede, ¿cómo vamos a ser capaces de estar dispuestos para el otro? ¿Cómo vamos a ser capaces de ponernos a disposición del otro si yo además me bloqueo a mí mismo o bloqueo la posibilidad de generar acciones de, ¿cómo poder decirlo? De crear posibilidades para los demás si mi estado de ánimo no me lo permite, si mis emociones no me lo permiten? Liderazgo con competencia, ético y con autoridad, tiene mucho que ver con nosotros, con los estados de ánimo, con la actitud, pero con los estados de ánimo, con las emociones que estamos viviendo y cómo esas emociones o estados de ánimo nos hacen actuar o actuamos a partir de ellas, ¿ya?, en nuestras interacciones y en nuestra coordinación de acciones con otros. Un abrazo, que estés muy bien, me despido y espero haberte aportado o haberte hecho reflexionar o haberte puesto un punto en el cual tú discrepas de mí, pero eso es lo importante, disentir. Puede ser no estar de acuerdo, pero vamos generando entre todos con nuevo conocimiento y vamos compartiendo conocimiento. Abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien. Espero verte en un próximo video, que hace tiempo que no los hacía. Méritos aparte, los ladridos eran de nuestra compañera no humana que tenemos aquí. Un abrazo, que estés muy bien, chau chau, cuídate.